Ok, ¿por qué nadie vive en el barrio más caro de Latinoamérica? Si mirás los números, Puerto Madero no tiene mucho sentido. Ok, Este muy lugar es conocido. por lejos el barrio más caro de Latinoamérica, superando a cualquier competidor por un margen de hasta casi 50%. Pero Una lo banda. importante no es tanto su precio, sino que hace apenas 30 años Puerto Madero casi no existía en el mapa. Era una zona abandonada, un cementerio de escombros y malas decisiones. Parece Ucrania, boludo, esa estructura. Mira, esto es increíble, porque si ponemos la cámara justo acá y hacemos esto, Desde el mismo lugar donde antes se veían barcos hundidos y edificios abandonados, hoy se pueden ver algunos de los rascacielos más altos de Buenos Aires. Y el origen de este lugar que hoy es tan lujoso viene de un error histórico. De un error que partía de una vieja disputa del siglo XIX de dos visiones distintas del futuro para el puerto de Buenos Aires, Claro. que dejaron a esta tierra muerta y olvidada por casi 100 años. y cuando finalmente intentaron revivir este lugar en los 90, el objetivo era arreglar ese error Claro. y devolverle la ciudad al río. Pero ese plan también salió un poco diferente. Esta es la historia del poder que tienen las ideas para transformar una ciudad, y de cómo esas ideas terminaron creando un barrio donde las grúas oxidadas del pasado conviven con algunos de los rascacielos más caros del continente. Ok. A finales del siglo XIX, Argentina era una potencia emergente. En un periodo donde el comercio internacional florecía, Argentina producía granos y carne por los que el mundo estaba sediento, y el dinero empezó a fluir hacia el país. Pero Argentina tenía un gran problema. No tenían dónde estacionar los barcos. Desde la fundación de Buenos Aires, Claro. el puerto natural fue el Riachuelo, que por muchos años se usó para entrada y salida de barcos, tanto de carga como de pasajeros. Y toda la orilla de la costa de lo que Estaba hoy es lleno. Madero era de barro. Así que los barcos que venían llegaban hasta el lugar donde su calado se los permitía. Y después, tanto los pasajeros como las mercancías iban en Ah, mirá. hasta la costa. Pero cuando en Iban toda pata. se produjo la federalización de Buenos Aires, esta situación se convirtió en insostenible. Y acá es donde la historia se divide en dos caminos, marcados por dos hombres. Uno de ellos fue Luis Huergo, que era un tipo técnico, pragmático, un ingeniero. Su idea era lógica, mirar la geografía y usarla a su favor. Huergo quería usar el río natural que ya tenían, el Riachuelo, y su diseño era un sistema de dársenas abiertas en forma de peine. Los Claro. barcos entrarían, cargarían y saldrían, sin puertas, sin trabas. Simple, barato y escalable. Y después estaba la otra idea, la de Eduardo Madero. Madero no era ingeniero, era un comerciante con conexiones políticas profundas y, dato no menor, sobrino de un vicepresidente. Mirá. Su propuesta no era adaptarse a la naturaleza, sino más bien dominarla. Él quería construir una isla artificial inmensa, Una isla artificial. cerrados, conectados por puentes giratorios y esclusas hidráulicas. Entre estas dos ideas se debatiría el futuro del puerto. Y esta división está incluso marcada en las calles de la zona. Porque mira, bueno, acá tenemos la calle Ingeniero Huergo. Y si seguimos unas cuadras más, acá está la otra. Eduardo Madero. En esta disputa, el proyecto de Madero era complejo e increíblemente caro. Entonces, ¿por qué querría hacer algo así? Acá está el tema. Esta construcción requería tecnología británica, y ellos serían quienes financiarían este proyecto. Madero incluso fue hasta Londres para asegurarse el asesoramiento del reconocido ingeniero inglés John Hawkshaw y el capital de la banca. Parece el Duende Verde, boludo, el chabón. Y a partir de tener estas garantías políticas, económicas y logísticas, logró que su proyecto sea el triunfante. El Congreso sancionó en octubre de 1882 una ley para ejecutar el proyecto de Madero. Y así es como empezó la construcción de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia argentina. Se rellenó el río y se levantaron muros de hormigón. La obra tardó casi 10 años y se inauguró por etapas. La dársena sur, cerca del Riachuelo, en 1889 y después el resto de los diques. En las superficies ganadas al río se instalaron depósitos de ladrillo a la vista para el almacenamiento de granos y mercadería. Y se hicieron calles e infraestructura vital para equipar el puerto. Para 1898 el puerto ya está terminado. Si lo ves desde arriba vas a notar que es muy parecido a como lo pensó Madero. Claro. Pero este lugar hoy no funciona como puerto. Porque este plan no contemplaba algo muy importante que estaba pasando en el mundo en ese momento. Algo que nadie vio mientras se ideaba la construcción que hizo que este lugar quede prácticamente obsoleto. Mientras se dibujaban los planos y se fallaba. construía el puerto, el mundo estaba cambiando. En ese periodo de tiempo, la tecnología naval dio un salto enorme. Los Claro. barcos se hicieron más grandes, más anchos y más pesados. Ahí va. Terminaron Puerto Madero, los diques habían No daban los tamaños. las esclusas eran lentas, los barcos tardaban días en entrar. El tráfico portuario era un infierno. El sistema de Madero, diseñado para un mundo de velas y barcos a vapor pequeños, Claro. colapsó ante la realidad del siglo XX. Se gastó una fortuna construyendo este lugar que terminó siendo básicamente inútil. Un gran error de cálculo.
Ante esto, Buenos Aires no tenía opción. Había que construir otro puerto. Así que apenas algunos años después se empezó a construir otro justo al norte, muy cerca de Puerto Madero. Y esta vez, el diseño que se utilizó fue el de las dársenas abiertas en forma de peine, tal como lo había planeado Huergo años atrás. Claro. Cuando Mirá. el puerto se puso en acción, las instalaciones de Puerto Madero se siguieron usando por un tiempo como complemento, pero después quedaron bastante relegadas. Por ejemplo, nos podemos encontrar con estos silos y también algunos restos de grúas de pared en los depósitos. Las grúas rojas y amarillas que se pueden ver hoy no son de la época de Madero y Huergo, sino que fueron compradas en los 70 a la Alemania democrática, en un intento fallido por revitalizar el puerto. Y por eso están acaparadas. Claro, este es el segundo intento. De una época en la que el mundo era diferente. Y los depósitos construidos fueron poco a poco perdiendo utilidad y pasaron al olvido y quedaron abandonados. Qué mal gasto, Entonces, boludo. ¿cómo pasamos de eso a esto que tenemos hoy? Mientras Puerto Madero era tierra de nadie, con galpones ingleses pudriéndose, vías de tren oxidadas y yuyos de 2 metros de altura, la ciudad creció y se modernizó. Recuperar este lugar era muy importante para Buenos Aires, para explotar su potencial y reconstruir su paisaje urbano sobre el río de la Plata. Nadie sabía qué hacer con el cadáver del proyecto de Madero. Empezaron a surgir varios proyectos con diferentes ideas que proponían desde crear un parque recreativo central hasta ampliar la red de subterráneos bajo los diques. Muy buena investigación, Quedaron estancadas por diferentes decisiones políticas. Vamos a hacer una breve pausa ahora para decirte que me serviría un montón, ¿sabes qué? Que te hagas miembro del canal o que te sumes a mi Patreon. Cualquier aporte que 5.000. por más mínimo que sea, me sirve. 5.000 pesos me parece. Para 6.000 poder pesos. hacer mejores videos en el futuro y para poder seguir haciendo crecer a este canal. Así que si te puedes sumar, la verdad que te lo agradecería un montón. Y ahora sí, seguimos con el video. Cuando llegaron los años 90, todo empezó a cambiar. Argentina entró en una era de privatizaciones agresivas. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El gobierno miró este lugar y vio una mina de oro. ¿Onda, Isa? Es cuando nació la sociedad anónima Corporación Antiguo Puerto Madero, que tuvo a su cargo la comercialización de 170 hectáreas. Muchas ciudades del mundo estaban recuperando estos frentes costeros. Alfredo Garay es un arquitecto y urbanista que lideró este proyecto y conversó un rato conmigo. Lanzamos la idea de hacer que la ciudad y la nación que se disputaban esas ¿Cuándo, Naruto, pudieran coincidir en una sociedad que se encargara de... Estamos mirando por qué nadie vive en el barrio más caro de Latinoamérica. Y está interesante porque hay mucha gente que no conoce la historia en sí del Puerto Madero y está bueno. Ahora mismo lo estamos reaccionando para un video de YouTube. esa parte de No para el principal, La idea pero sí para la el plus. corporación era revivir el centro de la ciudad, sobre todo el microcentro que estaba atravesando una profunda decadencia. Es recuperar el río, es recuperar la fusión de la ciudad, es recuperar un proyecto de inversión, son muchas cosas. Entonces el Estado iba a poner la tierra muerta y los privados el dinero para revivirla. Y para ver cómo hacerlo, se impulsó un concurso nacional de ideas, a partir del cual nació un plan maestro. Este plan no implicaba demolerlo todo. Al contrario, el objetivo era tomar estos viejos depósitos portuarios de ladrillo y rediseñar la geometría misma de la zona. Dividieron el problema en dos mitades. Lado oeste, pegado a la ciudad, donde la orden fue no tocar la historia. Claro. Los edificios de ladrillo rojo eran patrimonio, así que los desarrolladores mantuvieron la piel inglesa, pero le cambiaron el interior. Donde había carbón y granos, empezaron a aparecer oficinas. Pero del otro lado del río, las reglas desaparecieron. Después de varios años de Claro, acumulación de escombros, remodelaron todo. estaba la costanera, la naturaleza hizo lo suyo. Porque en esa zona se formó un ecosistema salvaje que hoy es una reserva ecológica y es el pulmón verde más grande de la ciudad. Y desde acá hoy se pueden ver los rascacielos que luego se construyeron. Y se pudieron hacer porque, más allá de la reserva, como esto era tierra de relleno, no había mucho patrimonio que cuidar. Así que empezaron a construir hacia arriba. Si vos lo que tenés que lograr es que las cosas que se están haciendo en la ciudad vengan a hacerse en ese lugar. Y cómo vos te volvés atractivo para que esas personas vengan acá a este lugar a hacer este edificio. Por eso mucha gente se imagina que los proyectos de Puerto Madero fueron hechos por empresas internacionales. La realidad es que todos fueron hechos por constructores locales, digamos, Claro. por grupos inversores locales. El plan original contemplaba 20 años de desarrollo y proyectaba espacios para actividades comerciales, culturales y recreativas, además de la creación de espacios verdes. Pero sucedió algo que no estaba en los planes. La demanda por este proyecto explotó. El mercado inmobiliario enloqueció. El precio del metro cuadrado pasó de $150 a $1.200. A la mierda. Se compraban un terreno y construían una torre. Fomentaban ese discurso del barrio 5 estrellas, de que venga- Elisa pone, ¿por qué nadie vive en barrio más caro de Latinoamérica?
Porque cuesta mucha plata, ¿no es obvio? Vivir acá, que es más una cuestión de ¿Qué carajo? ¿Es verdad, guacho? digamos, que impulsó Puerto Madero. En diciembre de 1996, Puerto Madero fue oficialmente declarado como el barrio número 47 de la ciudad de Buenos Aires. Aunque inicialmente se esperaban menos de 3.000 unidades habitacionales, la demanda residencial superó ampliamente las expectativas. Fue una máquina de hacer dinero y sin que el Estado pusiera plata. La venta de tierras pagó la infraestructura y los parques. Ok, siguiente capítulo. Y Puente de la Mujer. Es el icono más conocido de esta transformación, es el Puente de la Mujer, que fue hecho en 2001 por el arquitecto español Santiago Calatrava, que tiene muchas Calatrava en varias ciudades del mundo. Y aunque es imposible no reconocer la grandeza de las obras que se hicieron, es curioso caminar por acá. Porque a pesar de estar muy cerca de los barrios tradicionales de Buenos Aires, se siente distinto. Y eso puede ser porque los datos revelan que el barrio funciona a dos velocidades muy diferentes, una corporativa y otra residencial. El censo de 2010 decía que la población en este barrio era de casi 4.700 personas. Para una capacidad de... Creo que era Calatrava. ¿Será por eso que está cerca de Palermo? No, bueno, yo no. 17.000. No puedo creer. Solo el 28% de las viviendas estaba habitada de forma permanente. Lo que pasó es que mucha gente de alto poder adquisitivo compró departamentos más como inversión, para guardar valor que para vivir. Y esto me da la sensación como que generó un fenómeno en el que los edificios tienen dueño, pero el barrio no tiene vecinos, o tiene muy pocos. Pasó, o sea que hay una parte muy importante de la inversión que es gente del interior que tiene, digamos, un inmueble, una segunda residencia en la ciudad y en el centro les resulta cómodo. Con el Airbnb esto se dinamizó, es decir, porque ese departamento que estaba vacío se alquila, se rota, es un ingreso para el tipo que hizo la inversión. Qué estructura que tiene Buenos Aires, Y para entender lo que pasa en Puerto Madero. Una particularidad es que Puerto Madero no cuenta ni con escuelas ni con hospitales públicos. En parte porque Buenos Aires también estaba cambiando. Con la gente alejándose del centro porteño, mucha infraestructura quedó en desuso y con capacidad vacante. En 2007 se inauguró un tranvía con la idea de conectar a la ciudad con Puerto Madero. Pero por su baja demanda, se detuvo su servicio tan solo 5 años después. Mirá vos. Sin embargo, las cosas parecen estar cambiando. El censo de 2022 no midió por barrio la cantidad de viviendas, sino que lo hizo por comuna. Pero estimaciones de ese año calculan que el número creció, con casi 11.000 personas viviendo acá. Sin el desarrollo de una gran infraestructura pública, con los objetivos sociales diluidos y la instalación de personas de alto poder adquisitivo, Puerto Madero se fue transformando en un proyecto casi exclusivo para la élite. Aunque Alfredo cree que eso puede ser diferente. Mirá esa estructura que Creo tiene, esa boludo. No, es una la locura. ciudad va reacomodando y Puerto Madero va a ser tan de elite, digamos, en la medida que se vaya consolidando como barrio. Las viviendas van a envejecer y por lo tanto no van a ser tan caras y bueno, va a tener un precio normal que tienen los barrios de Buenos Aires. La historia de Puerto Madero es una muestra de lo difícil que es pensar una ciudad, de cómo las mejores intenciones pueden verse transformadas por distintos incentivos. Es una prueba de que se puede inventar un barrio de la nada y transformar su historia, pasando de ser un error de ingeniería en el siglo XIX Hacer algo a turístico. un éxito financiero en el siglo XXI, limpiando el río, salvando edificios históricos y dándole un nuevo perfil, lo que en papel parece ser un éxito perfecto. Pero conocer sobre Puerto Madero también me enseñó una lección importante sobre el urbanismo. ¿Volviste, Corsa? Puedes comprar el diseño de Calatrava, puedes poner... ¿Qué miro? De nuevo, estamos mirando por qué nadie vive en el barrio más caro de Latinoamérica, veredas más que es Puerto Madero. y los edificios más altos. Pero lo que no puedes planificar es el alma ni las dinámicas de un barrio, las comunidades, los vecinos, los comercios locales. Eso no se construye con hormigón. Por mucho tiempo se habló de este lugar como un barrio fantasma, pero quizás esa definición sea algo apresurada, porque a lo largo de los años su transformación nunca se detuvo, con su versión actual sin ser la definitiva. Tal vez, Es verdad con el eso. tiempo, la frontera de exclusividad desaparezca, para que así Puerto Madero deje de ser un destino de élite para ser simplemente una parte más de Buenos Aires. Puede ser eso, ¿eh? O sea, con todo el... si se va mejorando todo, ya va a quedar como parte de una ciudad. Muchas gracias por llegar al final. de No, este video, me no, encantó. como ya lo que veníamos viendo, El lugar de la ciudad de Buenos Aires, que es como un sector. moderno ahora y del que yo la verdad que no sabía mucho de su historia, así que la verdad que aprendí muchísimo.
Si es tu primera vez viendo mi canal, me serviría un montón que te suscribas o que también me dejes un like en este video para que puedas seguir haciendo más y mejores videos en el Se me futuro. molió las... Muchísimas gracias a mi Oh. hermano, que me ayudó a filmarme y me facilita. Che, lo voy a seguir al chabón este, ¿eh? Tiene mucha data importante de Buenos Aires que está bueno reaccionar en diferentes días. No, muy bien.